Poeta, ensayista y, sobre todo, además de escritor, investigador. Xosé Filgueira Valverde fue un autor precoz. Muy pronto empezó a interesarse por la historia, por la literatura, en definitiva por nuestra cultura. Vivió 90 años y quienes lo conocieron destacan su extraordinaria capacidad de trabajo. Fue un hombre culto y comprometido con Galicia a pesar de haber ostentado cargos importantes durante la dictadura. O meu pai non era de dar moitos consellos, non? A verdade é que non. Eu teño a sensación de que ele era máis de poñerte en situacións, non sabes? El te levaba a un sitio, te levaba a outro, te poñía en situación. E cando morreu o irmán de meu avó, pois dixome, vais aí que están os nosos ancestros. E alá fun eu abaixo ao panteón, debía tener 13 anos, unha cousa así. Entón, claro, dices, xa non lle tes medo aos mortos para nada, me entendes? Os amigos temos como mellor don. Nació en Pontevedra y allí quiso morir. Vivió casi 90 años, entre Santiago, Pontevedra y Lugo, y los que le conocieron aseguran que sintió verdadera pasión por la ciudad del Lérez, solo superada por su obsesión por Galicia. Xosé Filgueira Valverde fue un humanista, investigador en todos los ámbitos del conocimiento. Escribió más de 2000 títulos y fundó instituciones clave para el desarrollo y el impulso de nuestra cultura y nuestra tierra. Este 2015, el Día das Letras Galegas, lleva su nombre. Os faros proxectan luz, pero son tamén guías. Sobre todo os que teñen experiencia desde o mar saben moi ben da importancia dun faro para orientarse, para saber onde está a terra. Filgueira foi ese faro como figura absolutamente fundamental da súa xeración. Filgueira Valverde nació en 1906 en la pontevedresa Plaza de Opeirao. Fue hijo de una familia acomodada. Filgueira foi un precoz. Foi precoz, creo que foi un neno xa pois moi encamiñado desde Pontevedra, pola súa familia, polo seu entorno, polos amigos da familia, a ser unha persona que ocupada da cultura en todos os seus aspectos, non? Literaria, histórica, arqueolóxica, musical, antropolóxica, etc. Non? E, por tanto, cando chegou a Santiago, que con 16 anos, xa tiña unha certa formación, viña dunha escola de onde estaba Sánchez Cantón, Castelao e Iglesias de Vilarelle e outros en Pontevedra, e, por tanto, foi esencial para constituir aquel grupo de rapaces que fundaron os Seminarios Todos Galegos. El 12 de octubre de 1923, con 17 años, Filgueira Valverde participa en la fundación del Seminario de Estudos Galegos, una institución comandada por Antón Losada Diéguez, que nació con el objetivo de poner en valor el patrimonio cultural de nuestra tierra, una función que la Universidad Gallega de la época no cumplía. Filgueira presidió la sección de Historia de la Literatura del seminario. El seminario tenía un compromiso clarísimo con la cultura y con la ciencia de Galicia, pero no tenía compromiso político. Claramente, en realidad, cuando uno indaga en las personalidades que formaron parte del seminario desde su fundación y sobre todo en los años 30, se percibe que había opiniones moi dispares. Tiñan que achegarse á terra. Unha cousa que hoxe nos parece moi normal, como é facer traballo de campo, eles foron os que impulsaron ese tipo de labor coas famosas xeiras que posibilitaron descubrir a terra con mayúsculas. Filgueira Valverde compagina su labor en el seminario con sus estudios de filosofía, psicología y derecho en las universidades de Compostela y Zaragoza y se convierte en autoridad mundial en la materia de Alfonso X como escritor. Funda en 1927 el Museo de Pontevedra. En 1935 gana por oposición la Cátedra de Lengua y Literatura Española en Barcelona y desde allí se traslada a la de Lugo, donde conoce a su mujer, Teresa.
A nosa nai facía unha presencia permanente da figura paterna, non? Se as cousas non iban ben, entonces, voulle decir a papá, eso tiña un efecto fulminante, non? Como yo digo a papá, entonces, noso pai, cando te portabas mal, te decía, atende ben que isto vai por libro verde, Antes de que Filgueira Valverde cumpla 30 años, estalla la Guerra Civil. Él se queda en Galicia y ocupa cargos importantes durante el régimen franquista. A guerra foi un desastre para moitas cousas, tamén para aquela xeración, incluídos os que quedaron da parte dos vencedores. Non só os que tuveron que ir po exilio ou quedaron da parte dos vencidos e que durante un tempo foron como resistentes. É dicir, que incluso para os que estaban da parte dos vencedores non foi de todo favorable e fecunda as consecuencias da Guerra Civil. Eu creo que persoas como Filgueira contribuíron nun momento durísimo da nosa historia a manter os alicerces da cultura galega, a manter moitos dos puntos fortes que despois a cultura galega tivo e estuvo facendo dende dentro. Filgueira Valverde é un home que desde o ano 42 como mínimo, porque no 36, 38 facer certas cousas sería suicida, desde o ano 42, desde dentro do edificio do réximen, está erosionando ese edificio. Después de la guerra, Filgueira se traslada a Pontevedra, su ciudad natal. En 1942 es nombrado miembro numerario de la Real Academia Galega. 2 años después, empieza a dirigir el Instituto de Secundaria de Pontevedra. Será su director hasta su jubilación en 1976. A la vez, conduce el Museo de Pontevedra y en la misma época es alcalde de la ciudad del Lérez. Non coñezo a ninguén na historia de Galicia nin na historia de ningún outro país que fose un cidadán tan sobrecargado, que tivese ao longo da súa vida tantos cargos. E o asombroso é que sempre que era nomeado director ou subdirector ou socio de número ou socio correspondente dunha institución, el cumpría. Probablemente al hacer todas estos comentarios respecto a la obra y el protagonismo de Filgueira, he olvidado decir lo fundamental, era su apasionado amor a Galicia, a la tierra de Galicia, a la cultura de Galicia, a la historia de Galicia, y a eso se entregó, y además se entregó con verdadera pasión. Según los que le conocieron, fue un trabajador incansable, ordenado y sistemático, con curiosidad universal sobre la cultura gallega. Pero en los primeros momentos de la transición dejó de tenérsele en cuenta. Tivo unha vida moi activa na cultura durante o período franquista. Esas decisións apartaron dos sectores que viñan máis da resistencia ou do exilio, cos que tivo moi pouco diálogo. Non digo enfrentamento, pero pouco diálogo. Logo hai outra decisión que de aceptar ser alcalde da cidade, que lle trouxo algúns problemas, sobre todo de imaxe, non tanto das decisións que tomou, que eu non oín ainda unhas críticas moi severas sobre a súa acción como alcalde, senón a imaxe de ser alcalde. Pero creo que ese peaxe o pagou na transición, que estivo, en certo modo, á marxe de case todo. Naquela altura eu creo que pagou un certo peaxe por a situación. Logo foi recuperado pola autonomía, sí. Fue el primer consejero de Cultura de la Democracia, cargo desde el que defendió en las Cortes Españolas el bilingüismo de la enseñanza. Diseñó la primera ley de normalización lingüística del gallego y fundó el Consello da Cultura Galega. Ya dirigía en aquel entonces el Instituto Padre Sarmiento, heredero del Seminario de Estudos Galegos e inscrito a CSIC. Mientras, nunca dejó de publicar. Había una preparación, una sólida preparación, había una extraordinaria capacidad de trabajo, una inquebrantable curiosidad y afán por saber, y también una inquebrantable voluntad de comunicar.
Y esto dicho así a lo mejor puede sorprender, pero si pensamos que la obra escrita de Filgueira suma más de 2000 títulos. Escribía con unha gran precisión e, sobre todo, con grande coñecemento, con unha grande erudición. E, por tanto, é unha fonte a que hai que recurrir constantemente. Evidentemente foi moi importante, pero agarimosa, entrañable, próxima, e que nunca, fronte ao que sucedía con outros sabios, con outros eruditos, nunca guardaba nada. Y es que Xosé Filgueira Valverde nunca dejó de ser un docente, al que toda Pontevedra y parte de Galicia conocía como el viejo profesor.